Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Planeta Wrestling. Y como siempre, como estamos haciendo las últimas semanas, pues os traemos un poco mi opinión y review de lo que ha sido el show de SmackDown de esta pasada noche aquí en España, que nos ha dejado cositas interesantes, la verdad. Ya se están construyendo cosas de cara a SummerSlam, que es muy interesante. Y empezando ya por lo básico, el show empieza con esa aparición de CM Punk como nuevo campeón indiscutido de WWE, donde dice que cuando sus oportunidades caen del cielo, él las recoge, promete que defenderá el campeonato cada vez que pueda y empieza a nombrar a gente con la que puede enfrentarse, ¿no? El propio Sami Zayn buscando su posible revancha, Gunther, Trick Williams, Royce Keys, hasta que aparece Cody Rhodes. Veo bastante crítica con esto, con respecto a que su primer rival sea Cody Rhodes. Yo lo comentaba ayer en el podcast que hicimos. Esa opción que veo más lógica, teniendo en cuenta que quizás en SmackDown no tienes un top heel como tal, realmente no lo hay. Lo más parecido a un top heel es Gunther, pero tiene esa rivalidad con Nick Aldis y no tendría sentido meterlo contra CM Punk y perder contra CM Punk, de hecho, porque lo lógico es que CM Punk retenga en SummerSlam. Pero, a ver, tenías alguna alternativa más, tenías un posible, bueno, meter a Trey Williams por ahí, pero es campeón de los Estados Unidos, no tendría mucho sentido. Bueno, solo Sikoa, pero tampoco tendría mucho sentido con la rivalidad que tiene ahora. Entonces, lo lógico era meter a Cody Rhodes. ¿En qué posición te deja esto? Recordemos que Cody Rhodes ya tuvo ese careo con 100 Punk antes de WrestleMania, cuando ambos eran campeones mundiales. Y ahora pues se construye este combate. Ambos tienen ese cruce desde hace meses. No se llama mal, pero tienen ese cruce. Hace muchísimo que no se enfrentan. De hecho, con Lelín no se llegaron a enfrentar nunca. Así que tener este combate casi inédito en un momento como SummerSlam, ambos siendo muy queridos por el público, pues puede ser interesante incluso para un turn heel alguno de los dos. Yo pienso que en caso de haber un turn heel va a ser de Cody, sería lo más lógico. Lleva años con el mismo personaje, con el mismo papel, y ya eclipsa un poco. De hecho, basta con leer las opiniones de la gente en general, incluso las nuestras, en los propios podcasts, donde estamos bastante cansados de Cody como pieza clave, como main eventer siempre, con el mismo personaje, con el mismo desarrollo, ¿no? Yo creo que llega el momento de un cambio para él y este combate y ese posible turn heel es lo mejor que le puede pasar. Veremos qué sucede en el evento, en SummerSlam, pero todo apunta a un posible, bueno, una retención de Punk, que ya hay rumores de que va a retener el título bastante tiempo, y eso incluiría, yo creo, que una versión de Cody que hasta la fecha aún prácticamente no se ha visto. Me gusta, me parece un combate que va a ser llamativo, va a llamar la atención, va a ayudar a la venta de ticketing también, y tienes ya definidos los dos combates importantes de cada marca, ¿no? En Raw es Rollins contra Reigns de nuevo, y aquí en SmackDown este Cody contra Punk. Así que me parece perfecto. Siguiendo un poco con el evento, también tuvimos una promo del equipo de Jade Cargill, hablando un poco de Charlotte Flair y del combate que va a tener a continuación. Nada, una promo bastante básica, que ya sabemos que Jade Cargill y Charlotte Flair tienen esta rivalidad que presuponemos que acabará en SummerSlam, con un combate sin título en juego por ambas. No sé en qué posición dejaría esto a Tiffany Stratton, perdón, en el sentido de que igual Tiffany Stratton no tiene un combate en SummerSlam y es la campeona de Estados Unidos de femenino. Entonces, pues habrá que ver cómo se construye esto. Me parece un combate que para mí yo lo vería más en un Saturday Night's Main Event que en un SummerSlam, teniendo en cuenta que vas a tener que tienes 5 campeonatos femeninos para defender. Y lo lógico es que en SummerSlam o un evento así se defiendan todos o la mayoría de ellos. Pero bueno, también es verdad que quizás echaban falta un combate femenino sin título por el medio, ¿no? Me parece muy interesante también. Tuvimos el Finn Balor contra Tamatonga, donde Finn Balor sale vencedor. Me parece, me parece perfecto, la verdad, el push que le están dando a Finn Balor. Me parece que es un luchador que con este cambio a SmackDown merece más oportunidades. Veremos si acaba teniendo algún reinado como campeón de Estados Unidos o incluso alguna opción de ganar el campeonato mundial. Pero lo están construyendo muy bien. ¿Qué pasa? Que Tamatonga queda muy, muy bajo, lógicamente. Después de esa traición a Solo Sikoa de abandonar tanto él como Talatonga el grupo. Y ahora te encuentras con esto, que en su primer gran combate después de esto pierde. No sé en qué posición le dejará.
A mí, sinceramente, ya lo dije cuando despidieron al resto de la facción. Me parece que Tamatonga para mí no tiene talento para brillar a nivel individual. Y ya el otro tampoco, y Tamatonga tampoco. De hecho, el que más talento tenía para mí, que era JC Mateo, está fuera. Así que veremos un poco cómo se desarrolla esto, pero ahora mismo pues vemos que Tamatonga tampoco tiene muy claro y muy definido su futuro, ¿no? Luego entrevistaron a Carmelo Hayes y tuvieron ese segmento Trick Williams y Lil Yachty en el backstage, donde se cambió el título. El campeonato ahora pues ha tenido un toque a lo Trick Williams. Lo han adornado con piel de esta que usa él, con la cazadora esta con la chaqueta esta con la que entra a los combates. Lo han adornado con eso y me parece perfecto para darle un toque distinto. Y veremos en qué posición acaba esto, ¿no? Luego tuvimos este segmento con los War Riders, porque parece ser que les han prometido un combate titular, tanto Retruz como Damien Priest, y ese combate no ha aparecido, de momento. También aparece Royce Kiss por ahí. Y, y tampoco sabemos mucho más. Sabemos que, que parece que se van a enfrentar The War Raiders y Retruz y Damien Priest. Veremos si es un combate para unificar para unificar los campeonatos, me refiero. Un combate con ambos títulos en juego. Porque recordemos que War Raiders son campeones de parejas de triple ahora mismo. Que eso es algo que ya debatiremos en otro momento, porque la verdad es que separar un poco lo que es la actitud de AAA a la actitud en WWE, para mí no tiene mucho sentido. Pero bueno, en general, ya no solo en este caso. Tenemos la conversación de Nick Aldis con Sami Zayn, donde Sami Zayn está de baja para recuperarse después de lo sucedido. Él pide que no añadan al combate, pero no tiene intención. Y Gunther también se lo dice, entra a la oficina diciéndoselo. Pero tampoco tiene pinta de que vaya a cambiar esto y queda todo a hablarlo en el ring. Bueno, tenemos el segmento ese de Jimmy Uso y Jericho Fatu con Royce Kiss, donde Royce Kiss le dice que el hombre para el que trabaja ni siquiera está aquí, hablando de Roman Reigns. Y tiene ese pequeño careo con Jericho Fatu. Le dice que no se meta por el medio, que cuando hable de Roman Reigns lo tiene que respetar, ¿no? Bueno, a ver, que Royce Kiss y Jericho Fatu, para quien no lo sepa, se conocen desde hace muchísimo tiempo, compartieron mucho tiempo las indies juntos y demás. Antes de que Royce Kiss llegara a All Elite y el propio Jericho Fatu llegara a WWE, claro. Y, tiene ese pequeño careo con Jimmy Uso también, y Jericho Fatu no se quiere meter por el medio y abandona el ring. Tenemos ese combate de Royce Kiss contra Jimmy Uso, donde Jimmy Uso vence, aprovechando una distracción, y Jericho Fatu entra al ring y ahí ataca tanto a Royce Kiss como a Solo Sikoa. De hecho, está a punto de conectar una Cannonball con Solo Sikoa con una silla en la cabeza, pero se para en el último momento y dice que la próxima vez no se detendrá. Así que le lanza una advertencia a Solo Sikoa de que o cambia la actitud o van a tener consecuencias, ¿no? Luego entrevistan a CM Punk en el backstage, que dice que espera que todo el mundo esté enfadado, pero que antes va Cody Rhodes. Entonces, pues tiene un cruce con Johnny Gargano, que sigue en su estado habitual. Dice que recuerda al Johnny Wrestling de antes y no al Johnny Wrestling de ahora. Y dice que debería de regresar al ring y activarse, ¿no? Y luego tiene un pequeño segmento con Finn Balor, donde si Finn Balor le dice, oye, espera, voy a encontrarte aquí, eres el campeón. Y bueno, entrevista Fatal. Bueno, segmento en backstage de Fatal Influence, donde hablan de ese combate en Saturday Night's Main Event, donde se enfrentarán a Brie y a Page por los campeonatos por parejas, y veremos qué sucede ahí también. Tenemos el combate de Alexa Bliss y Jade Cargill, combate que Jade Cargill domina prácticamente desde el principio. Acaba con un Jadez y luego tanto Michin como Bifaf bloquean a Charlotte y Jade Cargill hace un ataque brutal a Alexa Bliss, donde prácticamente le rompe el brazo con una silla, ¿no? Segmento para mí que deja la rivalidad en auge completamente de Charlotte y de Jade Cargill,
Potencia aún más el personaje Hill de Jade Cargill, que yo creo que hacía falta también. Y esto pues veremos en qué consecuencias acaba en SummerSlam, porque igual el combate pasa a ser con estipulación, que me parecería perfecto. Un combate así yo creo que pienso que merece una estipulación, no un combate singles normal, después del odio que se están virtiendo ambas parejas, ¿no? Tras esto tenemos el Trick Williams contra el Carmelo Hayes, donde el combate acaba por, bueno, por descalificación, sí, realmente sí, bueno, acaba en un no contest, por así decirlo, por interferencia de Baron Corbin en su regreso de WWE. Tema Baron Corbin. A mí me parece perfecto que le hayan vuelto a contratar, es un luchador que para mí siempre ha tenido mucho talento, no lo han sabido aprovechar. Tuvo que salir a un escenario menor, como puede ser Major League Wrestling, donde se potenció muchísimo, haciendo pareja con Donovan Dijak, ganando los campeonatos por parejas de Major League Wrestling. Y ahora vuelve a WWE, veremos con qué actitud o con qué intención. Parece que su objetivo es el campeonato de Estados Unidos, que lo puedo entender. Y a ver a ver qué le tiene de parada esta nueva WWE a Baron Corbin. Yo lo veo preparado, sinceramente, para tener un buen push ahora mismo. Me habría gustado más que hubiesen contratado a los dos, tanto a Daya como él, y tener otra pareja más con opciones serias y ser candidatos al título por parejas, pero de momento solo ha llegado él. Daya sigue en Major League, así que veremos cómo se desarrolla todo esto, ¿no? Y acaba SmackDown con ese segmento de Gunther y Nick Aldis, donde Nick Aldis se confirma que no va a tener una nueva oportunidad titular de momento, y Gunther se enfurece y lo ataca brutalmente. Todo esto apunta a un combate entre ambos en SummerSlam. Yo, como he dicho alguna vez ya, Nick Aldis a mí siempre me pareció muy buen talento en el ring, tanto en su época en TNA como en NWA. Lleva muchísimo sin subirse a un ring para enfrentarse a un rival desde que llegaba a WWE. De hecho, no tiene un combate. No me parece mal que lo utilicen en este sentido. SummerSlam es un buen evento para este tipo de combates. De hecho, en concreto, lleva sin subirse a un ring desde 2023 en las escenas independientes y en TNA también en 2023. Entonces, pues 3 añitos sin tener una participación activa en el ring, me parece que pueden dar un buen combate a ambos. Nick Aldis siempre fue un luchador bastante técnico y enfrentarte a un Gunther que todos sabemos la bestia de destrucción que es, pues puede ser puede tener un buen significado, ¿no? Gunther tiene un combate importante realmente. Bueno, en el momento en que se confirme, de momento no está confirmado claramente, ¿no? Gunther podría tener un combate importante en SummerSlam sin tener el título por el medio y sin estar en órbita titular, que también me parece muy bien. Y Nick Aldis, pues esa opción de tener un combate en WWE que nunca ha tenido y que puede ser su momento de retirada como tal e importante dentro de un ring, ¿no? ¿Esto en qué posición deja un poco el sintedio de SmackDown? ¿Qué pasa? ¿Que si gana Gunther, Nick Aldis se va a retirar como general manager? No lo sé. Dependerá un poco de cómo vaya el combate. Yo sigo pensando que la idea es enfrentar de alguna forma a Nick Aldis y a Adam Pearce en Survivor Series. De hecho, ojalá sea esa la idea. Ambos han sido talentos muy importantes en la escena, bueno, fuera de WWE, no en la escena independiente, porque sí que es cierto que Nick Aldis sí que ha estado muchos años en TNA y demás. Y en caso de Adam Pearce, pues sí que ha tenido muchísimas oportunidades, tanto en Ring of Honor como en otras promociones hace muchísimo tiempo, ¿no? Y yo pienso que todo apunta a esto. Pero, de momento, pues veremos si Nick Aldis finalmente se sube al ring para enfrentarse a Gunther y lo que nos puede para este combate. Ha sido un poco resumen de SmackDown en general. Ha sido un buen show. Hemos tenido ya la confirmación de ese Cody contra Punk, que puede venirles bien a los dos, de hecho. Veremos si acaban ese turn heel o no. Tuvimos también el regreso de Baron Corbin a WWE después de bastante tiempo. Un regreso que ya se venía especulando en los últimos meses. Después de después de esa ausencia de Corbin en Major League. ¿Qué pasa? Que ahora, claro, Corbin lleva desde 2024 sin subirse a un ring de WWE. A ver, el público, lógicamente, tampoco ha pasado tanto tiempo. De hecho, su último combate fue en septiembre de 2024. Veremos un poco con qué actitud vuelve, si lo mantienen como un luchador realmente con opciones a tener campeonatos Midcard,
o incluso cotas mayores, porque a mí me parece un muy, muy buen talento, incluso para tener alguna oportunidad como campeón mundial. Recordemos que fue campeón del Money in the Bank y no tuvo un canjeo exitoso, por ejemplo. Pero bueno, interesante también. Y luego tenemos ese, bueno, se ha confirmado para Saturday Night's Main Event, que no lo he dicho esto, un Cody y Punk contra Sami Zayn y Gunther, que será el main event, imagino. Veremos también qué se desarrolla ahí, porque se especula que incluso el combate de Punk contra Cody en SummerSlam podría incluir alguno de los dos, ¿no? O a Zayn o a Gunther. Está un poco todo en el aire. De momento la confirmación es que se van a enfrentar individualmente ambos en SummerSlam y ya se ve que en Saturday Night Main Event van a formar equipo. Así que también puede ser un momento para una tradición de alguno de los dos, ¿no? Bueno, interesante. Saturday Night Main Event es la semana que viene ya. Y para SummerSlam pues es el 1 de agosto, queda prácticamente nada, ¿no? Y nada más que añadir. Un SmackDown decente, con muchísimos desarrollos de historias de cara a SummerSlam. Tenemos también el tema de Charlotte y Cargill. Tenemos cosas por ahí interesantísimas también. Así que veremos un poco cómo se va desarrollando todo. La ausencia de Rhea Ripley, eso que te marca un poco esto también, en este sentido. Recordemos que Rhea Ripley está lesionada y no se sabe exactamente cuándo va a volver. Es que igual deja el título vacante y ese Charlotte contra Cargill pasa a ser por el título de Rhea Ripley. Es algo que, no sé, es algo que comento yo aquí, que no sé si pasará o no, pero no me parecería mal tampoco tener ese combate por el título. Y nada más que añadir. Gracias a todos por vernos como siempre. Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, también en la página web de Planeta Wrestling, donde subimos a diario pues, noticias de actualidad de todo lo que pasa en el mundo del wrestling. Y suscribiros, darle like, ya sabéis. Comentar también, que leemos vuestros comentarios siempre. Nosotros nos vemos aquí el martes, después del Raw. Gracias a todos por escucharnos y chao, chao.